al libro del Génesis, vamos a leer el versículo 2, el capítulo 2, versículo 16 y 17. Vamos a seguir hablando de este mal del pecado. La semana pasada el Señor Jesucristo puso en el corazón la palabra del pecado y la gracia, de cómo el pecado afecta nuestras vidas, pero cómo la gracia de Dios, el poder infinito de Dios, ¿sí?, usó el pecado para sacarle un provecho, para mostrar que Dios es grande, que Dios es invencible. El Señor nos decía por boca del apóstol Pablo: bástate de mi gracia. Cuando el pecado te venza, usa mi gracia como fuerza, como arma, como vehículo. No te rindas y continúa. Amén. Pero hoy vamos también a ver las consecuencias del pecado. Vamos a ver las terribles consecuencias. Pero vamos, la semana pasada, y lo hemos dicho en repetidas ocasiones, para entender muchas cosas. Por eso es tan importante el libro del Génesis, ¿sí? No menospreciemos este santo libro, ningún libro, todos los santos libros nos dejan una maravillosa enseñanza, una maravillosa dirección, ¿sí? Enseñanzas de vida eterna, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Pero este libro del Génesis nos ayuda, ¿por qué razón? Porque vamos a la raíz de las cosas. Para poder entender no necesitamos teología, no necesitamos estar 5 o 6 años estudiando hasta universidades cristianas, sino que el Espíritu Santo, ¿sí?, nos tome de la mano y nos guíe en esa luz, en esa sabiduría, en ese entendimiento. Y vamos a entender esto. Esta mañana la palabra del Señor es el pecado y la muerte. El pecado y la muerte. Vaya al libro del Génesis capítulo 2, del versículo 16 y versículo 17. Dice la palabra: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sántese al 3, 4 y 5. Dice la palabra en la desobediencia, ¿sí? Entonces la serpiente dijo a la mujer: Dios le había dicho al hombre: vas a morir si comes de ese árbol. Pero ¿a quién usó la serpiente para ir en contra de Dios? A la mujer. Y dice, y dijo a la mujer: no morirás. Hay teorías por ahí, lo platicábamos hace un tiempo, que para convencer a Eva, la serpiente quizá tomó un fruto de ese árbol, lo mordió, y para mostrarle que Dios le había mentido a su hombre, le dijo: mira, ¿ves que me estoy convulsionando? ¿Ves que algo me está pasando? ¿Me ves completo? ¿Me ves entero? No morirás. Y eso fue lo que le dijo la serpiente a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabiendo el bien y el mal, tendrán entendimiento, ¿sí? Aquí la palabra es un poco confusa si simplemente nos conformamos en leerla, ¿sí? Hay personas, hay iglesias, hay pastores que predican que Adán y Eva fueron el primer hombre y la primera mujer que habitaron en la tierra. Pero vemos en versículos, en el 1:26,
que Dios ya había dicho, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Y dice ahí mismo en la Biblia que Él les habló diciendo, sojuzguen la tierra. Muchos pastores, muchas iglesias dicen que esto era el pensamiento de Dios. Que la palabra hecha o la palabra manifiesta fue Adán y Eva. Pero Adán y Eva, la Biblia no dice que les dijo, sojuzguen la tierra, juzguenla. Una cosa es la creación y otra cosa es la hechura de Dios. ¿Sí? Adán y Eva, si los vamos a calificar o a juzgar de alguna manera, son los primeros hijos de Dios. Los primeros que fueron llamados para ser hechos hijos de Dios. Por eso es que el Señor les había prohibido comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque en los planes y propósitos de Dios estaba solamente que ellos cumplieran la obra santificadora, ¿sí?, que Dios había encomendado. El Señor quería que de Adán y Eva se desarrollara, se generara una simiente completamente santa, obediente a Dios. Pero dice la palabra que la serpiente se mete en los propósitos y le dice, no morirás, no te preocupes, no te vas a morir, sino que vas a conocer el bien y el mal. Y cuando hablamos del pecado, o hablar del pecado y de la paga del pecado, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, parecería cosa como de principiantes o un retroceso. Es que yo ya no estoy para que usted me esté hablando del pecado. ¿Cuántas veces me ha dicho, cuántas veces lo hemos escuchado, que la paga del pecado es la muerte? Pero ¿en verdad lo hemos entendido? ¿De verdad le hemos creído a Dios que la paga del pecado es la muerte? Ciertamente que no, porque si estuviéramos convencidos, seríamos sin pecado. Estaríamos sin pecado. Porque le habríamos creído al Señor, pero lamentablemente la serpiente sigue trabajando, y lo más triste, lo hemos dicho en muchas ocasiones, lo más triste de la mentira es que sabiendo que es una mentira, la creemos, la recibimos e ignoramos a Dios. Y hablando de estas cuestiones del pecado, ¿sí?, la semana pasada Dios nos habló diciendo que solo Él tiene el poder para sacarle bien al mal. El Señor dice, yo conozco que tu enemigo es poderoso, yo conozco que tu enemigo es sutil, es hábil, conozco las tremendas diferencias entre tú y el pecado, por eso no te voy a dejar solo, te voy a dar un arma más poderosa que la que el pecado puede usar en tu contra, y esa arma se llama perdón. Cada vez que tú, imagínese usted, una persona que estuviera tratando de buscarle problemas, y cada vez que usted, en lugar de ir a pelear con una persona, fuera amablemente a tratar las cosas, ¿cómo quedaría aquella persona? Pues se revolcaría del dolor, del ardor. ¿Por qué razón? Porque no está logrando su objetivo. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que Dios quiere. Y por eso Dios nos prepara espiritual y físicamente, sobre todo en la mente. Tenemos que comenzar, como dijo el apóstol Pablo, a renovarnos mentalmente. A no estar creyendo ideas, muchas veces autojustificaciones, que nosotros nos ponemos contra el pecado. Y uno de los errores que en la semana pasada el Señor nos hacía ver es que tenemos
o la idea, o tal vez hasta la obra de simplificar la grandeza de las obras de Dios. Querer hacer pequeñitas para ser entendibles la majestuosidad, y el Señor nos decía, todas mis obras tienen mi naturaleza, que es eternidad. Y hablando del pecado, también uno de los errores que cometemos es simplificar al pecado. Es creer, ¿sí?, que el pecado ya lo vencimos, que bueno, la semana pasada el Señor me dijo, no importa, nada más te baste mi gracia, pídeme perdón y serás perdonado. Pero el pecado siempre va a usar la palabra de verdad para manipularla y convertirla en mentira. Por eso es importante que nosotros estemos involucrándonos constantemente. Dice el apóstol Pablo que no ignoremos las maquinaciones del diablo, que no ignoremos cómo el diablo se mueve, ¿sí? Porque tarde o temprano vamos a terminar cayendo, vamos a terminar tropezando, vamos a terminar haciendo lo que a Dios no le agrada. Y es que nosotros tenemos que tener, como dice el libro de los Hebreos, todos nuestros sentidos ejercitados. Que nuestros sentidos estén trabajando todo el tiempo en entender lo que está bien y lo que está mal. Porque de otra manera el pecado nos va a seguir engañando, nos va a seguir mintiendo. Y entonces es ahí donde en algún momento Dios no lo quiera y colmaremos su paciencia. Porque ciertamente que nuestro Padre Celestial tiene mucha misericordia de nosotros. Pero también Dios espera que maduremos. El Señor nos decía, yo no te he dado esta arma poderosa de la gracia para que te dejes hasta caer. Yo sé cuando tú te estás cayendo y sé cuando el pecado te ha derrotado. Porque a Dios no se le puede engañar. Por eso es importante que no solamente en la casa, no solamente en la congregación, ¿sí?, estemos preocupándonos por hablar por este mal del pecado, sino que también en casa nos involucremos en la lectura de la palabra, porque dice el Señor que también uno de los propósitos que tiene la Biblia, uno de los propósitos que la Biblia logra sin que usted y yo nos demos cuenta es santificarnos. Seguimos muchas veces cayendo en el pecado, pero seguimos teniendo nuestra Biblia ahí guardada, ahí menospreciada, y luego estamos pagando las terribles consecuencias. Y más adelante vamos a ver cuál es el precio, cómo comienza el pecado a matar nuestra vida, ¿sí? Y es que le decía, uno de los engaños del pecado es que queremos simplificarlo. Lo vemos muchas veces como algo insignificante y débil, algo que podemos vencer con mucha facilidad. Nos engañamos a nosotros mismos diciendo, bueno, hoy voy y me empuerco, quizá sabiendo que lo que voy a ver va a contaminar mi mente, va a contaminar mi corazón, o lo que voy a oír, o a donde voy a ir. Nos engañamos a nosotros mismos. Bueno, al rato ya pasará y no pasó nada. Porque el pecado comienza en nuestra mente a trabajar engañándonos. Hoy me agarro y me divierto, ¿sí? Hoy voy a seguir al mundo, las tradiciones del mundo. Y al rato vengo a la Biblia, al rato ya me meto, ya no oro una hora, ya oro 2, 3 días, 1 hora, y con eso ya me limpié. Y con eso ya vencí el pecado, y con eso ya vuelvo a donde yo estaba.
Pero la semana pasada también nos lo decía el Espíritu Santo. Acuérdate que solo hay uno que juzga. Solo hay uno que juzga con justo juicio, y no eres tú ni las personas que están afuera. Quien nos juzga con justo juicio, ese es nuestro Dios y Padre. Por eso también el Señor testifica en su palabra: no creas que por la mucha palabrería serás oído. No creas que toda la porquería de la que te ensuciaste con 3, con 5 horas de Biblia, de palabra, se van a limpiar. Y eso es porque no estamos renovándonos en el poder de nuestra mente. Porque todavía el pecado sigue engañándonos como si fuéramos niños. Para vencer al pecado, primero necesitamos la ayuda de Dios. Para vencer al pecado necesitamos identificarlo. El pecado tiene muchas caretas, pero las más comunes son la mentira, la desobediencia, el engaño, la rebeldía. Qué difícil es, y mayormente en este último tiempo, saber lo que es verdad. Qué difícil es conocer la verdad. ¿Por qué? Porque dijo el Señor nos advirtió, nos preparó diciendo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y por haberse multiplicado la mentira, la verdad será muy difícil de saber. Y una de las armas poderosas que tiene el pecado, o los disfraces que tiene, es precisamente la mentira y el engaño. Por eso nosotros tenemos que ser hábiles, estar llenos del Espíritu Santo, como lo decía la semana pasada el Señor, para que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y nuestros sentidos estén atentos al discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo está trabajando el pecado en mi vida? Porque creemos que estamos bien, pero dice el Señor: por sus frutos los conocerás. ¿Tú crees que estás bien? ¿Por qué te enfermas? Nos lo dijo el Señor hace un tiempo. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo al amado Timoteo? Mira, toma vino, pero ¿sabes qué, Timoteo? Tus constantes enfermedades son fruto de pecados ocultos. Algunos se han manifestado, algunos se han confesado, pero hay muchos pecados que todavía ni siquiera sabemos que cometemos. Y de eso se vale el pecado, de la ignorancia. El pecado sigue cumpliendo su propósito y muchas veces nosotros ni cuenta nos damos. Por eso es importante que nosotros aprendamos por medio de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, que aprendamos a identificar el cómo trabaja el pecado, cómo está comenzando en nuestra vida. Pero ahora, si no tenemos un concepto claro y definido de lo que es el pecado, pues tampoco vamos a poder identificarlo. ¿Sí? ¿Qué es el pecado? El pecado es todo lo que va en contra de la buena voluntad de Dios. Eso es pecar. Estamos conscientes, pero no convencidos de que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. ¿Por qué no la seguimos entonces? ¿Por qué es que nos gusta, como malamente decimos, la mala vida? ¿Por qué es que decidimos caminar en contra de nuestro propio bien? Eso es el pecado, todo lo que va en contra de la buena voluntad de Dios, practicarlo sin ningún temor a Dios.
sin el más mínimo temor a Dios. ¿Se da cuenta cómo no podemos minimizar, cómo no podemos simplificar este mal en nuestras vidas? Todo lo malo que hacemos es juzgado por Dios como pecado. Y dice el Padre, en su palabra, se recuerda, lo vimos, la injusticia, Dios la considera pecado. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, para Dios has pecado. Y es que la santidad de nuestro Padre Celestial es tan perfecta, tan pura, que Dios no va a permitir, no va a pasar por alto ni lo más mínimo. Dios nos hace ver cuántas cosas nos son consideradas como pecado, pero no para juzgarnos, no para condenarnos, no para señalarnos, no para desecharnos, sino para guiarnos en el conocimiento del pecado, para que nosotros aprendamos a identificar el pecado. Hay hermanos que hoy deberían estar aquí y prefirieron hacer otra cosa. Eso les es considerado como pecado. En una ocasión, para gloria de Dios Padre, yo no sé, de verdad, yo no sé si hay alguien más que lo haya hecho. Yo espero en el Señor que sí. Pero en una ocasión, estando en la oración, yo nunca lo había hecho, y en esa ocasión le pedí perdón a Dios. Dije: Señor, perdónanos por hacerte enojar y por llevarte a la ira. ¿Cuántas veces le pedimos perdón a Dios por lo que hacemos? Pero ¿cuántas veces le hemos pedido perdón a Dios por lo que lo provocamos a hacer? ¿Cuántas veces Israel quizá le pidió perdón ahí en el famoso muro de los lamentos a Jehová, si usted lo quiere? ¿Cuántas veces le ha de haber dicho: Señor, perdónanos porque hemos provocado tu corazón a cosas que no deberíamos? Dice tu palabra que siempre has querido bendecir y mostrar tu grandeza y tu gloria en este pueblo a las demás naciones, y siempre hemos ido en contra. Perdónanos por hacerte enojar. Perdónanos por provocarte a ira. Perdónanos por hacer que tus manos, que tan amorosamente han trabajado por esta creación, ahora trabajen para destruirla. ¿Se da cuenta cuántas cosas hacemos sin darnos la más mínima cuenta de que nos está afectando? Por eso es importante que al pecado lo tengamos también presente. Estemos atentos, como dice la palabra. No ignoremos cómo maquina, cómo engaña, cómo empieza sutilmente a trabajar. Porque el pecado, Dios considera pecado todo lo que Él no mandó. Si Él no lo mandó, para Dios está en contra de su voluntad. Pero miren la grandeza de su amor. Miren la maravilla de su gracia, que los únicos afectados somos nosotros, y aún así sigue trabajando por nosotros. Sigue iluminándonos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 10, dice la palabra del Señor: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo acabamos de leer. ¿Sí? Satanás desde el principio ha pecado, aún antes. Fíjese que cuando Satanás se presenta, Adán y Eva ya no se presenta como un querubín, ya se presenta como la serpiente.
sido castigado por Dios. Eso quiere decir que el pecado de Satanás fue antes. ¿Por qué se lo digo? Para confirmar lo que dice también el libro del Génesis, que a él se le encargó, ¿sí?, el ministerio de la santificación, pero no quiso. ¿Ok? Dice, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Quién es esa simiente? El Espíritu de Jesucristo. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que ignora la palabra, el consejo, la sabiduría, la guía de Dios, ese es considerado por Dios un pecador y un hijo del diablo. Y es que no es lo mismo que se me olvide a que yo lo ignore. Por eso el Señor dice, yo conozco tus capacidades. No vas a recordar toda la Biblia, todo el consejo, toda la sabiduría que te he dado en tiempo y forma. En el momento en que se te olvide, te vencerá el pecado, pero bástate de mi gloria. Continúa con esa batalla. ¿Sí? El pecado es la contraparte de la santidad. Es lo que va en contra de la santificación. Porque el que practica el pecado es hijo del diablo, y el que se santifica para Dios lo hace para Él, porque Él es santo. Dice el Señor, sean santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Muchas personas, inconversos y creyentes, piensan que una persona santa tienen ciertas características, ¿sí? Pero características personales, no están así definidos. Las personas creen que una persona santa tiene un rostro de misericordia, siempre es agradable, siempre tiene una sonrisa, no grita, no se irrita, no se enoja, ¿sí? Siempre está orando, siempre está leyendo la Biblia, siempre está de buenas, siempre se alimenta de cosas sanas. Eso es lo que mucha gente piensa que es ser santo. Pero ¿qué es, según las Escrituras, una persona que Dios considera en santidad? Una persona que Dios ha tomado para ser llamado santo es una persona que ha tenido un encuentro con el Dios vivo y verdadero y ahora solo le cree y le sirve a Él. Es decir, las personas no pueden santificarse por sí mismas. Necesitas, para ser llamado santo, primero necesitas tener un encuentro con aquel que es verdaderamente santo. Porque dice la palabra que no es por tus obras, para que no te gloríes. Tú no puedes santificarte a ti mismo. Sí, el Señor dice, el que es santo, santifíquese más. Ya continuar la santificación sí ya depende de aquel. Pero el que pueda tener y recibir el nombre de santo por parte de Dios es aquel que tuvo ya un encuentro con Dios. Veíamos la semana a Pablo, se le aparece en el camino a Damasco el Señor, lo tira de su caballo, lo deja ciego, lo manda a Damasco, manda a Ananías, le dice a Ananías, ve y ora, porque instrumento el escogido me es este, y dice la palabra que inmediatamente Pablo fue lleno del Espíritu Santo.
Pablo dejó de luchar. ¿Por qué? Porque se encontró frente a frente contra aquel que estaba luchando. Pablo entendió su error y corrigió su camino. Y una persona, un ser humano, no necesita haber hecho miles de millones de milagros. Y dicho sea de paso, abriendo un breve paréntesis, según la historia, lo que se dice, ¿sí? ¿Sabe por qué le han otorgado ese título de divinidad a la Virgen de Guadalupe? Porque se le han atribuido, escuche usted, más de 12 milagros. Por 12 milagros que supuestamente fueron realizados, ya alcanzó el título de divinidad. O sea que hay que trabajar en los milagros para ser divino, según la ignorancia, ¿sí? Pero los milagros vienen de parte de Dios. Por eso les repito que no es por lo que nosotros hagamos que somos santificados, sino por la voluntad de Dios. Dice el libro de Juan que fuimos renacidos de nuevo, que tuvimos un nuevo nacimiento, no por nuestra voluntad ni por voluntad de nuestros padres, sino por la voluntad gloriosa y misericordiosa de Dios. Fuimos bautizados y al momento de levantarnos, aunque el mundo diga lo contrario, fuimos hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos el Espíritu de Jesucristo. Y aunque no lo veamos, lo creemos. Y si no lo vemos es porque de plano estamos completamente ciegos. Porque si estamos aquí, es por el Espíritu del Señor Jesucristo. Porque Él nos llama. Porque oímos la voz del Padre llamándonos. Entonces es verdadero, no necesitamos ver una esencia, una persona. Si estamos viendo con nuestros propios hechos que la palabra del Señor se está cumpliendo. Entonces una persona que ha sido llamado santo es aquel que ha tenido un encuentro que Dios se le ha atravesado en el camino, en una etapa de su vida. ¿Y qué es santidad? Vivir como Dios manda. Eso es santidad. ¿Qué quieres tú saber del matrimonio? Ahí está la Escritura. ¿Qué quieres tú saber? ¿Cómo educar a tus hijos? Ahí está la Escritura. ¿Quieres ser una buena esposa? Ahí está la Escritura. Un buen esposo, un buen papá, un buen tío, un buen empresario, un buen maestro. ¿Quieres hacer milagros? No para que te conviertan en santo, según el mundo. Ahí está la Escritura. ¿Quieres hacer prodigios? ¿Quieres hacer maravillas? ¿Quieres hacer sanidades? ¿Quieres hablar lenguas, interpretar lenguas? Ahí está la Escritura. Eso es santidad, vivir como Dios lo manda. Y Dios nos manda, nos dio este santo libro, ¿para qué? Para que nos sea nuestra guía en toda nuestra manera de vivir. Ya se atravesó Dios en nuestro camino, ya nos quitó el título de bastardos, ya nos dio el título de hijos de Dios. Ahora dice: hijo mío, uno de mis hijos y todos mis hijos se guían bajo este santo libro. Deben de vivir bajo estas benditas normas. Por eso aquel que es injusto es llamado pecador. Aquel que no escudriña en las Escrituras, para Dios es un pecador. ¿Sí? Aunque en la Biblia, fíjese cómo podemos caer en tan tremendos errores por causa del pecado. Les decía que según el mundo, una persona santa,
siempre tiene que ser una persona con cara de angelito. Una persona que siempre está sonriendo, que siempre bendice, que no se enoja, que no grita. Y mire, hablando de nuestro Padre Celestial, aunque la Biblia no nos habla, no hay ningún verso directo, específico, claro, que nos hable de la risa de Dios, sí nos muestra a un Dios que se goza y disfruta de las cosas cuando son hechas conforme a su voluntad. En el libro del Éxodo capítulo 5 versículo 1, fíjese nada más desde hace cuánto tiempo Dios manda a Moisés a enfrentar al faraón y le dice, una de las cosas que Dios le manda a decir a faraón por medio de Moisés es: deja salir a mi pueblo para que me celebren fiesta en el desierto. Imagínense usted en una fiesta ahí. Baila como Juan en la cubana. Es que no. Usted y cualquiera, y Dios nos dio alegría. Nos dio el don del gozo. El don del gozo es un sentimiento exclusivo. Por mucho que el mundo lo quiera ahí generalizar, es algo que solamente verdaderamente podemos disfrutar si el Espíritu Santo está en nuestra vida. Porque según el mundo, la paz es ausencia de conflictos. Pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es que dentro de los conflictos tú tengas paz. ¿Cuántas veces estando en problemas difíciles hemos sonreído? Porque el Espíritu Santo está ahí dándonos esa confianza, esa dirección, esa alegría. Dice la palabra que volveremos cantando y danzando, con gozo, con alegría. Es que la alegría y la sonrisa de Dios no se expresan abiertamente en la Biblia, pero sí nos muestran a un Dios que disfruta. Dice la palabra que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de moverse? ¿Qué es eso de moverse en medio de la cumbia? Es bailar. Dice la palabra que Él está danzando en medio, que Él también está disfrutando el momento que se está viviendo. Pero lamentablemente el pecado viene, nos confunde, nos engaña y queremos ver una imagen equívoca de las personas. ¿Por qué hemos sido tan severamente juzgados los hijos de Dios? Que porque si somos esto, que porque si no hacemos lo otro, que porque si no debíamos de hacer aquí y no hacer allá. ¿Dónde en las Santas Escrituras lo dicen? Lo decíamos la semana pasada. La única diferencia entre un mundano y un hijo de Dios se llama Jesucristo, nada más. Somos espíritu, somos carne, somos alma, tenemos errores, nos equivocamos, nos enojamos, comemos, dormimos, vamos al baño, nos hacemos igual que otra persona. Y es que mucha culpa la tenemos también nosotros. ¿Por qué? Porque hemos querido manifestar equivocadamente una apariencia hipócrita. Queremos que la gente nos vea siempre serios. Y por eso le comento esto de parte de Dios, que Él disfruta, que Él se ríe, que Él se goza. Porque si nuestro Padre lo hace, nosotros tenemos que estar siempre con cara de serios para que digan, este sí de verdad es santo. Es que este sí de verdad se ve que ora, que ayuna, que lee las Escrituras. Este nunca bromea. Cierto, muy cierto que no debemos ocupar este espacio que Dios nos brinda y mayormente a quienes ministramos para lucirnos.
Es triste, amado hermano, que muchas personas vayan a las congregaciones. Ay, es que el hermano hace su prédica muy jocosa. Es que es tremendo, la hace muy amena. Es que entonces vas a ver el espectáculo del hermano, no a ver que la palabra de Dios tenga fruto en tu vida. Pero es que ni nosotros, ni la gente que está en el mundo tiene que cambiarnos. Debemos de ponernos a pensar que si yo sigo siendo como soy es por una razón. Hay una razón, amado mío, poderosa. ¿Y sabe cuál es esa razón? Así lo quiere Dios. Dios no me quiere cambiar. Él sabía cómo era desde el principio. Él sabía perfectamente que después del bautismo yo iba a seguir haciendo ciertas cosas agradables y desagradables, y dijo, así te voy a amar. Qué hermoso sería que nosotros tuviéramos ese pensamiento. ¿Cuántas veces no hemos dicho, antes de entrar en una relación, fijémonos más en los errores, en los defectos, que en las virtudes? Porque eso es el amor. Dice la palabra que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No se envanece, no busca lo suyo propio. Y así nos amó el Señor Jesucristo. Y así nos ama. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué queremos cambiar lo que Dios no quiere? Es como si nos aferráramos por la fe y por la autoridad en el nombre del Señor a poner el océano arriba y el cielo abajo. Es que no se puede, amado mío. Sí, Dios nos está mandando a vivir en santidad. Ya nos hizo santo, el que es santo, santifíquese todavía. Siga viviendo conforme a mi voluntad. Pero donde en las Santas Escrituras dice, no te rías, ten cara de ogro. Siempre toma todo con mucha seriedad. Vemos el testimonio de nuestro amado Salvador Jesucristo. La palabra no nos dice que Él se rió o bromeó, no lo sabemos si alguna vez lo hizo con sus apóstoles. Pero tenemos que entender algo, que la obra que Él vino a hacer necesitaba seriedad absoluta. Es como si yo ahorita me pusiera a hacer payasada y media para agradarle a usted. Y si lo acabo de hacer es para ejemplificar, no para divertirlo. Pero necesita seriedad la palabra del Señor. Por eso vemos en nuestro Señor Jesucristo que Él vino, ¿sí? Enfocó, puso todo su santo ser enfocado, trabajando a cumplir el propósito. Y lo cumplió. Pero eso no quiere decir que los que hemos sido hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo tenemos que cargar con un peso equivocado de una imagen falsa. Muchos, amados hermanos, se retiran, dejan el santo camino porque dicen, es que yo no puedo, yo sigo bromeando, yo sigo riéndome, yo sigo, a mí me siguen gustando ciertas cosas, no, yo no puedo con esto. ¿Y quién te las prohibió? Lo que Dios quiere es que tú aprendas que tú tengas un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Que tú aprendas a controlarte. ¿Sabe Dios que la cumbia Santa María te gustaba mucho y ahí vas a sangolotearte? Y tuviste la oportunidad de bailarla. Bueno, ya, gracias Señor. Con esa fue suficiente. Lo que Dios quiere es que le creamos en su palabra. Que veamos que el pecado siempre nos va a engañar, siempre nos va a mentir,
que no tenemos por qué estar queriendo agradar a las demás personas. Y ahorita va a ver usted lo terrible que es eso. Quererle agradar a los demás, ignorando primeramente a nuestro Padre Celestial. Entonces una persona santa, quien ha sido llamado santo por Dios, hecho santo por nuestro Padre Celestial, ¿sí? No tiene que aparentar lo que no es. Sí, Dios nos está mandando a desechar lo malo que hay en nosotros, sí. No tenemos que ser los mismos, claro que no. Pero tampoco tenemos que creerle al pecado y cargar con una cruz que Dios no nos dio. ¿Sí? Nada nos ha sido impuesto o nos ha sido dado por Dios como obligatorio. Regrese al libro de Primera de Corintios 10:23. Por esto es que le decía, donde dice la Escritura que tú no te puedes reír, que no puedes contar un chiste puerco. Una cosa es que usted, como decimos en México, cuente un chiste colorado, y otra cosa es que usted se haga el espectáculo de todos. Una cosa es que usted, por naturaleza, ¿sí?, la música lo mueva y baile algún merengue, si usted lo quiere, como en el mundo. Y otra cosa es que se vuelve el espectáculo de la fiesta. Miren lo que dice Primera de Corintios 10:23. Todo me es permitido. Dios me permite todo, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo me edifica. Dios me permite ir a una fiesta y disfrutar de lo que se sirve en esa fiesta, de lo que se hace en esa fiesta, sí. Pero Dios no te está mandando a irte a buscar una fiesta cada 8 días. Una cosa es que te inviten, una cosa es que tú vayas, es tu familia, para mostrarle que Dios no es un Dios esclavista, legalista, legislador. Sí, cómo no, vamos a tu fiesta y mira, voy a bailar, y si le ofrecen alguna bebida con alcohol y usted se la quiere tomar, ahí. Pero ahí es donde debemos demostrar el dominio propio. No, manito, ya, gracias. Muchas gracias, con esto basta. Muy sabrosa la comida, ya me desahogué, 2, 3 pasitos prohibidos, vámonos. Y mostramos a un Dios que nos da libertad y no nos pone ninguna atadura. Esto ya no me está edificando. Hasta aquí. ¿Por qué volver a los excesos? ¿Por qué volver al mal? Cuando Dios dice, adelante. Es lícito. Yo no te estoy esclavizando. Dios lo que quiere es que vayamos a Él exactamente como hoy venimos a Él. Por amor. ¿Quién de los aquí presentes lo trajeron arrastrando? ¿A quién fueron y lo sacaron a rastras, a golpes de su casa, y lo sentaron y lo amarraron donde está? Usted está aquí por voluntad propia, por amor a Dios. El que va a seguir a Dios, el que quiere amar a Dios, lo va a hacer por amor y por voluntad propia. ¿Sí? Entonces Dios no nos impone nada. Hay que saber entonces discernir cuando el pecado nos está engañando. Porque si nosotros decimos, bueno, Dios no me permite, la semana pasada, pues desde que empezó hasta que terminó la fiesta, y me quedé con ganas de bailar, me quedé picado, me voy a ir al antro para acabarme de deshogar, al cabo Dios me dio libertad, pues ahí ya está el pecado engañándonos.
Ahí ya estamos nosotros creyendo una mentira. ¿Cuándo se corrompe la libertad que Dios nos ha dado? Regrese por favor al libro de Judas, antes de Apocalipsis. Judas 1:4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando convertimos la libertad en libertinaje, cuando tenemos el pensamiento de, ay, la gracia de Dios, ay, solo el Señor nos dijo que nada más hay que pedirle perdón y seremos perdonados. Cuando tenemos esa clase de pensamientos, cuando esa clase de pensamientos están en nuestra mente o en nuestro corazón, entonces es cuando ya el pecado está trabajando en nuestra vida. Cuando decimos gracias Señor por haberme permitido pasar unas horas disfrutando de aquella fiesta, bendito seas Padre, ahora volvemos. Ahora hacemos uso de tu gracia bendita. De que habiendo hecho algo que no me estaba edificando, no quiere decir que porque no te edifica, no le agrade a Dios. Porque al final de cuentas, si a ti la música te mueve y tú eres hechura de Dios, ¿a quién podemos culpar? ¿A nuestro Señor? Yo no tengo la culpa, tú me hiciste así, tú hiciste que la música me moviera. Por eso es que nuestro Padre Celestial entiende nuestra naturaleza y por eso dijo, no te voy a impedir nada, pero cuídate, está atento de no convertir la libertad en libertinaje, de no quererte aprovechar de la gracia que te estoy dando como arma contra el pecado, no para tu libertinaje. ¿Sí? Y es que el pecado tiene el poder de engañar a cualquiera, no solo a los inconversos y a los inmaduros en el Evangelio, sino también lamentablemente a los pastores. Le voy a dar un testimonio. Escuché de un pastor que se ahorcó. Imagínense ustedes. Qué cosa tan tremenda. Pero ahí no para la cosa, mi amado hermano. Ojalá el pastor se agarró, se ahorcó, lo supo su familia y hasta ahí hubiera parado. Pero mire cómo trabaja el diablo, cómo trabaja el pecado. Veía yo el video y otro pastor que era quien estaba dando la noticia. En un principio sus razonamientos me parecieron aceptables, porque este hombre decía, y dio el apellido de otros pastores que también se habían suicidado. Y este hombre decía que a veces es tanta la presión del ministerio que supera a los pastores. Porque un pastor, lo decía hace un momento, siempre quiere quedar bien con todos. Mire hasta dónde lleva el engaño del pecado. Por eso es que le digo que usted y yo no debemos trabajar, no debemos afanarnos en querer presentar una imagen para ser aceptados por el mundo, ni por los hermanos en la iglesia. Si Dios me aceptó así, es porque así lo quiso. Y no tengo por qué cambiar. Y este hombre decía que los ministerios son muchos y de una manera tal vez indirecta culpaba a la iglesia porque dijo, y es que la iglesia, por eso la iglesia tiene que estar orando por sus pastores.
Porque el pastor es la principal cabeza y la iglesia tiene que orar por el pastor. Y le doy gloria a mi Señor Jesucristo y le doy gracias, y se lo he dicho en varias ocasiones. Al principio me pareció así aceptable. ¿Por qué? Porque es bien difícil una iglesia, amado hermano. Bien tremendo y bien difícil. Y le digo una cosa, todos lo vivimos. No necesita usted ser pastor de una congregación pequeña, mediana o grande. Usted lo puede corroborar. Dígame qué tan difícil es mantener unida a la familia. Qué difícil es convencer a los hijos de lo bueno. Qué difícil es la unidad. Mantener lo que usted me diga, el trabajo, la familia, la escuela, la congregación en unidad. Porque todos pensamos distinto. Porque a criterio de unos el pastor está en lo correcto, a criterio de otros el pastor está equivocado. Pero a final de cuentas, quien tiene que tomar la decisión porque es el responsable es el pastor. Es usted mamá, es usted papá, es usted maestro, es usted el encargado de ese grupo de personas. 2, 3, 4, 5, 100, las que sean. Y puede parecer aceptable la decisión de este hombre de haberse, y lo peor, haberse ahorcado. Fíjese nada más. Pero le digo, me ponía yo a pensar, porque cuando vienen este tipo de cosas a mi vida, cuando Dios me permite o me lleva o me guía a este tipo de cosas, al principio yo aceptaba esas excusas de este otro pastor. Como quien las ha vivido, dije, pues sí tiene razón, es bien difícil. Pero cuando empecé a meditar, cuando empecé a confrontar el hecho con la palabra de Dios, entonces vino el conocimiento de la verdad. En primera, la palabra del Señor dice que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Un ministerio jamás tiene que ser desagradable. Si tú estás sirviendo a Dios en cualquier ministerio y no te agrada, estás en el ministerio equivocado, ¿no, hermano? Segunda palabra, Dios no nos da más de lo que podemos llevar. Y vino como decimos, la cereza del pastel. Judas Iscariote. Y empecé a pensar en Judas Iscariote. Y la palabra que dice, la paga del pecado es muerte. Este hombre, ¿sabe cuál es? Usted lo tiene que saber. ¿Cuál es la raíz de todos los males? Muchas iglesias se cerraron, muchos pastores que vivían, que dependían de la mentira, del engaño llamado diezmo, hoy día perdieron todo. Mucha gente está dejando de congregarse por el supuesto COVID. Mucha gente quizás siguieron alimentándose espiritualmente en línea, pero ya no hacían sus aportaciones económicas. ¿Qué pasó verdaderamente en la vida de este hombre? Quiero pensar yo. Ya no pudo con los problemas económicos. Estaba acostumbrado a un estilo de vida que ya no podía darse. Estaba acostumbrado a controlar a las personas. Y cuando Dios puso a prueba de fuego ese lugar, dice el apóstol, se quemó. Se quemó su obra. Y como él, muchos, amados hermanos, porque han tomado la fe
como simplemente un medio para satisfacerse a sí mismos. No es que haya sido el ministerio, y mire lo terrible de este hombre que daba la noticia. ¿Qué pasará con aquella persona inmadura que escuche esto? Oh, mejor yo no le sirvo a Dios. Si voy a terminar loco ahorcándome, pues mejor aquí me quedo sentadito. Es que es cosa tremenda el ministerio. No, es que no es para cualquiera. No, para terminar loco, para terminar ahorcado, mejor sigo creyendo en la Virgencita. Mejor en mi santito yo voy y le pido. Él no me pide cuentas, Él no me dice, arrepiéntete de tu pecado. Él nada más como el mago de la lámpara maravillosa, ponme las velas, frótame y yo te cumplo tus deseos. A mí no me conviene este Dios. A mí no me conviene este Dios porque, imagínate. Y es que cuántas veces insistimos, amado hermano, dice su santa palabra, nadie puede venir a mí si no le es enviado por Dios. Si ya evangelizamos una vez, si ya terminamos los 2,000 folletos que se mandaron a hacer, los 10,000, y solamente de fruto obtuvimos 5, gloria a Dios. Pero no es que Dios les dé más, sino que nosotros hacemos la carga más pesada. Y eso sí es verdad, amado mío, en eso sí. Porque nosotros no podemos pasar indiferentes. Nosotros tenemos la carga de la intercesión. Cuando yo me entero no directamente de problemas que uno de ustedes tiene en su familia, en su persona, ahí voy yo, movido por el Espíritu Santo. A mí no me ve a mí, es el Señor el que me llama y yo cumplo con Él. Y estoy ahí pidiendo por usted. Porque esa es parte. Y a veces me he quejado, pero el Señor siempre me ha consolado, me ha fortalecido. Y digo, Señor, sí es cierto. Nunca me dijiste que era cosa fácil, pero tampoco que era imposible. Y tampoco estoy cumpliendo esto al 100% como para venir a llorarte y a victimizarme. Señor, la carga de mis hermanos. Es que qué cosa tan terrible hace el pecado. Imagínese usted a este hombre el día de la recompensa. ¿Qué le va a decir el Señor? Siervo inútil y negligente. Te puse estas almas para que las alimentaras y las abandonaste. Échenlo afuera. No me sirve. Tú no sirves como pastor. Porque no eran las ovejas, sino la lana de las ovejas donde estaba tu corazón. Por eso nuestro Padre Celestial dice, cuida tu corazón. Porque muchas veces, amado hermano, y se lo digo como quien lo ha vivido, y por eso a Dios le pongo mi corazón. Hay veces que la recompensa es tan grande que ahí pones tus ojos. Pero gloria a Dios, porque cuando la recompensa es pequeña, gracias Señor. Gracias por lo mucho, gracias por lo poco. Porque al final de cuentas, tú lo dispusiste. Y es que, amado mío, si dice la palabra del Señor que el que no trabaja, que no coma. Señor, si de los frutos de la iglesia ya no está alcanzando para mi vida, pues me pongo a trabajar. O me pongo a trabajar o cambio de estilo de vida. Pero dejar el evangelio porque no pudo con la carga del ministerio y hacerlo público, amado hermano. Por eso es que le digo que el pecado no solamente va a engañar a los débiles.
Engañó a este pastor y lo llevó a la muerte, y engaña al otro pastor al hacer pública la noticia y al excusar a este hombre. Y todavía se atreve a decir, es que a veces la carga del ministerio es tremenda. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que decimos. Porque el pecado es poderoso, amado hermano. Si nosotros le abrimos la puerta, si nosotros no estamos identificando cómo está trabajando el pecado, nos va a matar. Este hombre no fue al ministerio, y que me perdonen, pero este hombre no pudo con la culpa por su pecado. Y ahí está Judas Iscariote. Judas Iscariote ciertamente alcanzó salvación por un momento, Dice la palabra que él se arrepintió y ahí alcanzó perdón y salvación. Pero fue tanto el engaño del pecado, ¿sí? No, tú no puedes vivir. Entregaste al Hijo de Dios, derramaste sangre inocente. No, tú no mereces la vida, Judas. Mira, ve y ahórcate, porque eso es lo que te mereces. Y ahora el Judas bien obediente. Y es triste. Y se lo digo, amado hermano, porque muchas veces nos pasa así. Creemos que no vamos a llegar a la meta, creemos que no, Dios no está haciendo nada, creemos que todo el tiempo que hemos vivido en el Santo Evangelio ha sido en balde. ¿Por qué? Porque estás juzgando según tú, no según el Señor. Es que yo no puedo todavía dejar de decir malas palabras. Bueno, pregúntale al Señor cómo lo vas a lograr. Porque claro que Dios no quiere que andes diciendo majaderías. Por supuesto que sí. Es que yo todavía soy de mecha corta. Luego me enojo y empiezo a gritar. Bueno, pues acércate a Dios para que te limpie de eso. Por supuesto que nuestro Padre Celestial nos ama como somos, pero también nos ha mandado a limpiarnos de todas esas inmundicias. Pero nosotros tenemos que tener esa habilidad por el Espíritu Santo para decir, el pecado está trabajando en mi vida, o el pecado todavía lo tengo allá afuera para gloria de Dios Padre. Porque cuando menos nos demos cuenta, Dios no lo quiera. Dios nos guarde de tomar una decisión tan terrible como la de este hombre. Y todavía atreverse a culpar a Dios. Porque el que diga que murió porque no pudo con el ministerio hace culpable a Dios. Porque Dios le dio mucho más de lo que él podía soportar. Porque Dios no tuvo misericordia. Porque Dios lo aplastó con tantas cargas. Eso es un engaño. Eso es una mentira que el pecado usa para derribar a muchos, amado mío. Es triste saber que eso está pasando y que va a pasar todavía tal vez más, porque dijo el Señor, la maldad se va a multiplicar. Así que el que persevere, el que aguante hasta el final, ese va a ser salvo. Aquel que diga, no, Señor, tu palabra, creo en tu palabra, me guío por tu palabra, no escucho al mundo, no me escucho ni a mí mismo. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de la doctrina y aún cuídate de ti mismo. No sea que tú mismo te engañes. Pablo decía, no sea que yo siendo heraldo para otros, venga a condenarme a mí mismo. Es importante lo que hacemos en nuestra vida. Es importante ver cómo está el pecado trabajando en nuestro alrededor. Que hay que reconocer del pecado, la mentira y el engaño. Y es que muchos creyentes siguen creyendo la mentira de no morirás. Eso que leímos al principio, eso que la serpiente le dijo a la mujer, no morirás, lo seguimos creyendo. ¿Por qué? Porque pecamos y decimos, pues aquí estoy. No me ha pasado nada. Ya hice esto, ya hice el otro, ya hice aquí, ya hice allá.
Y o Dios no existe o el pecado no mata. Pero lo que no hemos entendido, o lo que no se ha entendido del pecado, es que no comienza matando la carne, sino termina matando la carne. La gente piensa que el morir es el dejar el cuerpo. No, mira, aquel llega la noche y se va a robar. Mira, la mujer tiene, aparte del marido, se queda a ver con otros y ahí anda. Y es más, anda muy feliz. Anda hasta mejor que yo, le va mejor con 3 maridos, imagínense usted. Si no le va a ir mejor. En lugar de un gasto recibe 3. ¿Cómo no le va a ir mejor? Entonces no es cierto, el pecado no mata, eso es una mentira. Tú sigue pecando, no te vas a morir. Y seguimos creyendo esa mentira, amado hermano. Porque no hemos entendido que el pecado va a terminar en la carne, no a comenzar en la carne. Miren los síntomas del pecado. Regrese al libro del Génesis, por favor. Génesis capítulo 3, y ahí nos vamos a quedar un ratito, en el Génesis. Vamos al 3, al 4 y al 5 en el Génesis. Primer síntoma, la muerte espiritual. Génesis capítulo 3, versículo 8 dice la palabra: después de que Eva le cree al diablo, convence a su marido, los dos comen y mire lo primero que sucede. Dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y cuál es la consecuencia de los ojos abiertos? Dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios. El primer síntoma de que el pecado está ganándote la batalla es que huyes de la presencia de Dios. Es que ya no te enfocas, ya no eres firme, ya no eres fiel en decir: este y este día, Señor, yo voy a entrar en intimidad contigo. Ya tu tiempo de oración ya no existe. Ya tu tiempo de intimidad con Dios ya solamente son palabras sin fruto. El primer síntoma que tú tienes que identificar de que el pecado te está ganando la batalla es que tú le estás corriendo a la presencia de Dios. Ay, no, es que ya mis hijos, ya me tengo que levantar a las 5, ya no me puedo levantar a las 3. Es que la comida, es que el quehacer, es que el negocio, es que esto, es que el otro, y huyes de la presencia del Padre. Ese es el primer síntoma que debemos de empezar a identificar de que el diablo, de que el pecado nos va ganando, está ganando terreno, está entrando a nuestra vida. Está entrando en nuestra mente, está entrando en nuestro corazón, presentándole a Dios solamente excusas por no vivir un tiempo de oración. ¿Sí? Sáltese al 11, 12. Digo al 3, 11 y 12. Y Dios dijo: ¿quién te ha enseñado que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Segundo síntoma, la muerte en el alma. El Señor nos ha dicho que el alma es la memoria, los sentimientos, las emociones. Nos volvemos insensibles delante de Dios. Queremos tratar a Dios como si fuera uno de nosotros, justificándonos. Es que si tú me hubieras dado, es que si tú me ayudaras con mis hijos, es que si tú le dieras fuerzas a mi esposo, a mi esposa, para que me ayudara, entonces yo tendría tiempo para ti. Y nos igualamos con el Padre. Y le faltamos el respeto
a Dios, perdemos el temor a Dios. Empezamos a justificar nuestro pecado. Te vuelves insensible al Espíritu Santo, no lo oyes, no lo ves, no lo sientes. Ya no sientes ese aire fresquecito, ese aire tibio, ese abrazo que en un principio sentías, porque el pecado está ganando un mayor terreno en tu vida. Ya engañó tu espíritu, le está mintiendo a tu alma. No te vas a morir. Eres igual que Dios. Él te hizo a su imagen y semejanza. ¿No te llama a Él para que hables con Él? ¿No te puso a Él frente a frente? Háblale como le debes de hablar, como si le hablaras a cualquiera, como si Dios fuera cualquiera. Tenemos que tener cuidado cómo nos estamos acercando a nuestro Padre Celestial. Y debemos acercarnos a Él siempre con un temor reverente, haciéndole reverencia, humillando e inclinando. Cuando usted inclina su cabeza, no necesariamente es doblar las rodillas y pasarse horas de rodillas. Una reverencia humilde es inclinar la cabeza en reconocimiento a la majestad de Dios. Ese es el temor reverente. Señor, perdóname, no soy digno de estar aquí, pero te doy gracias primero por llamarme. Usted no va a la presencia de Dios. Quítese esa mentira de la cabeza, porque llegamos a pensar que a Dios depende de nosotros. Es que Dios me llama porque le gusta mi manera de orar. Es que Dios me llama porque yo soy muy noble y siempre ando intercediendo. Vamos a la presencia de Dios por una sola razón. Somos llamados por Dios. Somos llamados por Dios. Como hoy aquí. Estamos aquí porque Él nos llamó. Entonces démosle la gloria al Señor y gracias, Señor, primeramente por llamarme y segunda, por hacerme digno de estar delante de ti. Y heme aquí. Hágase tu voluntad. Cuando actuamos de esa manera es porque está el pecado bajo nuestros pies. Pero si vamos a Dios a reclamarle, a recriminarle, cuidado, el pecado está ganando terreno en nuestra vida. Sáltese al 4:8. Dice la palabra: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Se pierde, perdón, me adelanté. Primero es 3:23. ¿Sí? Dice la palabra: y lo sacó Dios del huerto de Edén para que labrara la tierra de la que fue tomado. Otro síntoma de que el pecado te está ganando la batalla es que tú estás perdiendo la protección y la provisión de Dios. El Señor puso a Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ahí tenían absolutamente todo. Todo tenían ahí que comer, tenían una temperatura, había oro, había riquezas, no solamente espirituales, también materiales, y lo mejor de todo, estaban en la presencia de Dios. Cuando a ti quizá el dinero ya no te está alcanzando, quizá tienes muchos problemas con tu esposo, muchos problemas entre tus hijos, muchos problemas con tus hijos, ¿es por qué? Porque la provisión y la protección de Dios se está cayendo, se está desmoronando, el pecado la está destruyendo. ¿Sí? Son cosas en las que tenemos que poner nuestros ojos. Que mi bendición
permanezca. No es lo mismo que la crisis ya nos esté pegando a todos, ¿sí? A que usted ni con sueldo, ni con negocio, ni con 3 maridos le alcance el dinero. Ahí sí ya está algo mal, ¿sí? Entonces, otro síntoma es la protección y la provisión de Dios comienzan a disminuir, a perderse. Ahora sí, el 4:8 dice la palabra que Caín salió con Abel y Caín lo mató. El mal comienza a llegar a tus hijos. El pecado ya está superándote a ti. Tus hijos ya empiezan a actuar de la misma mala manera en que tú estás actuando. Ahora ya también entre ellos se pelean, se gritan, se insultan. El pecado ya está ganando ahora, ya va sobre tus hijos. Esa es otra señal que para gloria de Dios nos muestra si el pecado está fortaleciéndose en nuestra vida. Es natural las diferencias entre hermanos, más cuando son de sexos distintos. Es natural. Pero si no quieren estar uno con el otro, en ningún momento se aborrecen, se desprecian, es por causa del pecado que está reinando en tu casa, en tu familia, en tu vida. ¿Sí? Sáltese al 5:5, finalmente. Dice la palabra, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. ¿Se cumplió la palabra de Dios en Adán? ¿Sí o no? El Señor le dijo, no comas porque el día que comas de cierto morirás. Empezarás a morir, Adán. Yo no te he creado para que te mueras. Pero si tú me desobedeces, te vas a morir. Y dio fruto, y dio resultado. El fruto, ahí está. A final de cuentas murió Adán. Y mire qué triste es esto. Porque Dios hizo a Adán y Eva en un mismo nivel. Hizo al hombre e hizo a la mujer. Y no los hizo distintos. Para Dios tenían el mismo valor. No porque Adán fue primero, Eva valía menos. Pero mire qué triste es la paga del pecado, que de Eva ya no se habla más. Y se acuerda que el Señor, una de las cosas que nos dijo, cuando Él se enoja, dice que hasta de la memoria nos borra, que hasta el nombre deja de recordarse. ¿Hasta dónde pagó Eva las consecuencias? Que ya no se dijo más de ella. Ya no se habla de ella como un buen ejemplo. Ya no se habla de ella como alguien a quien Dios puso, a quien Dios creó de una manera extraordinaria y maravillosa para ver la grandeza de Dios. Se perdió el nombre de esa mujer. Se perdió la memoria de esa mujer. Qué triste y qué terrible es esto. Son síntomas en los que Dios nos está llamando a poner nuestro corazón, nuestra atención, nuestros sentidos. Porque dice el Señor, eso va a terminar matándote. Y ahí está, lamentablemente, como le vuelvo a repetir, el testimonio de este hombre. No fue el ministerio, no fue el llamamiento, no fue el Señor. Porque Dios no nos manda a la guerra sin fusil. Porque Dios siempre nos va a dar la ayuda idónea. Hace tiempo escuchaba a un pastor que dice que, y es bien cierto, uno de los errores más graves de una congregación es el pastor. Escuche usted bien.
el pastor. ¿Por qué? Porque sobre uno recae toda la responsabilidad, cuando el Señor Jesucristo, ni Él, Dios Padre, no descargó en Jesucristo toda la responsabilidad, les dio sus 12 apóstoles. Es que en una congregación a gran nivel no debe de haber un solo pastor. Debe de haber 3, 4, 5, yo no lo sé. Pero ¿saben por qué hay uno? Por amor al dinero. Porque lo que voy a repartir entre 5, lo repartes entre 1. ¿Se da cuenta cómo todo nos va a llevar al dinero? ¿Cómo no es el ministerio? ¿Cómo no podemos ponernos? Mejor quedémonos callados, amado hermano. Si no vamos a juzgar con un justo juicio, si no vamos a confrontar la mentira con la verdad para saberlo, mejor quedémonos callados. Yo se lo dije. En un principio yo estaba de acuerdo, pero gloria a mi Dios, porque empecé a confrontar con la Biblia y empieza el Espíritu Santo a darme su palabra que está grabada en mi corazón, y dije, sí es cierto. Para empezar, esto tiene que agradarte. Si no te está agradando, amado mío, estás en el lugar equivocado. Ay, es que pues nada más vinieron 5, 10. Nadie va a venir a mí si no lo manda Dios. Aunque yo vaya y me revuelque, aunque yo gaste lo que tengo, lo que sale, lo que está preparado para la iglesia, en volantes, en campañas, en publicidad. Si Dios dice, ¿me cuidas a estos? Me cuidas a estos. Por eso el Señor dice en la palabra, en el libro de Eclesiastés, que mejor son 2 que 1. Porque si uno cae, el otro lo levanta. Porque si uno tiene frío, el otro lo calienta. Entonces el error de esas grandes congregaciones es el pastor. Porque para llevar la carga, si es grande, debe de haber pastores. Pastores que lleven esa carga. Para que no caigamos en esos engaños. Yo no sé qué le dijo el diablo a este hombre que lo convenció. Ya no vas a poder, ya no eres nadie, ya nadie te cree, ya tu iglesia es un fracaso, ya Dios se olvidó de ti. Mira la vida, si te aguanta. Un pastor que debe de estar consciente que lo que está escrito, maldito aquel que sea colgado. Una de las muertes que Dios condena terriblemente es el ahorcarse. Y no estoy diciendo que las demás sean aceptables, no estoy diciendo que sí, pero una que Dios aborrece, y yo no lo sé si Dios la perdone, es aquel que se cuelga. Maldito aquel que sea colgado. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo llevó esa maldición, pero Él la tomó. Él no se fue y se crucificó, fue crucificado, fue colgado en un madero para convertir la maldición en bendición. Pero imagínense ustedes este tipo de personas. Qué triste. Muchas cosas pasan antes de que el pecado cumpla su objetivo. La pregunta es, ¿qué piensas hacer? ¿Qué esperas para actuar? Ignorar al pecado y sus síntomas no solo te perjudica a ti, sino también a tus hijos, a tu familia, tu entorno, tu trabajo, tu negocio, todo lo que Dios te ha dado y todo lo que también Dios te ha permitido tener. Primera de Juan, capítulo 9, por favor. Primera de Juan, capítulo 9. Primera de Juan 1,
versículo 9 y 10. Primera de Juan 1, 9 y 10. Y versículo 2, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra. Primera de Juan 1, 9 y 10. Si confesamos, dice el libro de Proverbios, que el que encubre su pecado no prosperará. No prosperará, no está hablando de un crecimiento material o económico solamente. Tu santidad no va a crecer si tú encubres tu pecado. Pero dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primero tenemos que reconocer en la presencia de Dios que pecamos, que aún hay pecado en nuestra vida y que necesitamos que Dios nos limpie para poder entrar en su presencia. Versículos 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nada más vamos a Dios, Señor, heme aquí, yo vengo en el poder de tu Espíritu Santo y tal vez hasta empiece a interceder, a hacer lucha espiritual, no piense que por su mucha palabrería va a ser escuchado. No por su mucha palabrería, pero sí va a ser ignorado por causa del pecado. Ante la presencia de Dios siempre estamos cometiendo pecado, pero hay un arma poderosa en la cual hay que alabar a Dios. Dice, bástate mi gracia. Sigue usando mi gracia hasta el final. Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si llegamos a tener pecado, que si lo cometemos, no vayamos a Dios a excusarnos y a disculparnos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo reconocerlo. Porque el pecado siempre nos va a estar engañando, siempre nos va a estar mintiendo. No pasa nada, no te vas a morir, tú sigue adelante. Como malamente decimos, una no es ninguna, dos son una y una no es ninguna, tres son dos y dos es una y una no es ninguna, cuatro son tres, tres son dos, dos es una y una no es ninguna. Sigues limpio, ya te perdonó todos tus pecados, ya murió por ellos, ya no te preocupes en la santidad y ignora el pecado. ¿Cómo trabaja el diablo? ¿Cómo trabaja el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 20. Romanos capítulo 6, versículo 20 al 23, dice la palabra, porque cuando eran, ¿qué quiere decir el Señor? Que ya no somos. Y si le vamos a creer a Dios, entonces éramos, fuimos, tiempo pasado, tiempo olvidado, tiempo que ya no existe para Dios, fuimos esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas, una vez más, es muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación. ¿Cómo echar fuera el pecado? ¿Cómo vencer al pecado en nuestra vida? Trabajando en nuestra santificación. Y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado
nos provoca tres tipos de muerte. En el espíritu, apartándonos de Dios. En el alma, volviéndonos insensibles a Dios. Y en el cuerpo, con enfermedades muchas veces y hasta llegar a la muerte. Tres consejos de nuestro Dios para combatir el pecado. En el espíritu, Efesios capítulo 4. Efesios 4 del 22 al 27, dice el Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. No dice los voy a despojar, o que venga tu hermano y te despoje. Este es un mandamiento de Dios contra el pecado. Despójate del viejo hombre. Dice el libro de Romanos que con el corazón se cree, pero para que se manifieste es necesario que la palabra salga de la boca. Señor, yo me despojo del viejo hombre. Hoy me despojo, ¿sí? Despójese del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y declaro viviente, renovada en el Espíritu Santo en la justicia y santidad de la verdad. Esa es una declaración que tenemos que estar haciendo constantemente. Declarar esta palabra: yo me despojo del viejo hombre, Señor, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y me renuevo en el espíritu de mi mente, en la palabra de que el Espíritu Santo ha traído a mi vida. Y declaro que estoy ceñido del nuevo hombre, creado conforme a tu voluntad en justicia y en santidad. ¿Sí? En el alma, Primera de Pedro capítulo 4. Porque todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo lo ha creado Dios. Y muchas veces solamente le encomendamos a Dios el cuerpo. Señor, he aquí mis miembros. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 al versículo 19. Dice la palabra del Señor: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para que el pecado no toque tu alma, hay que encomendarle nuestras almas al fiel Creador. Señor, yo te encomiendo mi alma. Señor, pongo mi alma en tus manos. Ojalá pudiéramos o nos acordáramos amorosamente de hacerlo diario, por amor a nosotros mismos. Pero tampoco es algo que Dios nos quiere imponer como una regla 3 veces al día. Pero sí hacerlo frecuentemente. Despojarnos del viejo hombre, encomendarle nuestra alma al fiel Creador. Y terminamos, para gloria de Dios Padre, con esta palabra. Romanos capítulo 6. Nuevamente, Romanos capítulo 6, del versículo 12 al 14, dice el Señor: no reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes,
pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. También es necesario que le encomendemos a Dios nuestros miembros, nuestra alma, nuestro espíritu, alma y cuerpo al Señor todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo que tengamos en este mundo, para que el pecado no nos engañe. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Me despojo del viejo hombre viciado y declaro, Señor, que soy vestido del nuevo hombre según tu voluntad, en justicia y en santidad. Vamos a darle gracias a Dios.